que en la medida en que tienen un espejo en mí y me reconozco, yo estoy construyendo el sujeto como consecuencia del acto de habla. Por tanto, el acto de habla, de nuevo, es hablar o actuar, es anterior a la constitución del sujeto. El ejemplo que pone Althusser y que le gusta mucho a Butler es una frase de Pascal que decía lo siguiente, decía: arrodíllate, reza y creerás en Dios. Fijaros que es, claro, ahí es de nuevo la acción antes, arrodíllate, reza, ritualmente, ¿no? Reza, y serás. Haz, ¿no? Actúa, habla, repite, ¿no? Y creerás en Dios. Es eso lo que te constituye. ¿Qué te constituye en creyente? Pues decir que eres un creyente. Eso además yo creo que tiene una acepción, porque cuando uno nace no nace creyendo en Dios, o sea, evidentemente. Es decir, que es la repetición, ¿no? La repetición de los rituales, la repetición de las oraciones, la repetición, lo que hace la creencia, ¿no? Lo que constituye la creencia o la creyente, ¿no? Y el día que decides no soy creyente, vuelves a hacer un acto reflexivo, no soy creyente. Del cual vuelve a ser una consecuencia. Esto conecta con Sí. Bourdieu también, con la importancia que Bourdieu le da a las praxis. Claro. Es que esto es lo mismo, o sea, son las prácticas, ¿no? Los rituales, y bueno, acordaros que Bourdieu citaba de una manera muy especial a Virginia Woolf, ¿no? Cuando habla de la línea mágica de demarcación, ¿no? Lo que es capaz de demarcar mágicamente, porque a ver, ¿qué es lo que hay? No hay nada más que magia, ¿no? O lenguaje, o rituales. Bien, el siguiente filósofo es Derrida. Y aquí Derrida, D-E, dos R's y D-A, Derrida. Y aquí creo yo que Butler encuentra petróleo. Es decir, todo lo anterior, vale, pero aquí creo yo que va a encontrar el elemento que le va a permitir superar a Bourdieu. Voy a intentar explicarlo como lo he entendido. El ejemplo que toma de Derrida es un ejemplo de un análisis que hizo Derrida de Kafka, ¿vale? Según el cual el personaje de Kafka estaba sentado a las puertas de la ley, a las puertas del tribunal, esperando la ley, y en esa espera, dice Derrida, anticipa la ley. Es decir, que cuando tú te sientas a las puertas del tribunal, esperas la ley, esa expectativa es una anticipación de la ley. Es como una expectativa que crea la anticipación de la ley. Por lo tanto, yo creo que eso le permite entender que la autoridad es ese tipo de anticipación. O sea, tú esperas, hay una expectativa respecto a lo que te tiene que venir, ¿no? Hay una expectativa de esa ley que da autoridad a esa ley. Pero sin la expectativa no hay autoridad a la ley. Si tú no tienes esa expectativa, no te sientas a esperar la ley. Por tanto, es la expectativa la que crea. Es decir, tú esperas y en esa espera anticipas y por tanto autorizas a la ley. Le das autoridad a la ley. Vale. Que en el fondo también está, vamos a ver, no va más allá, pero está muy en la línea de Bourdieu, porque la autorización es la complicidad. O sea, parte de la pero le va a servir, esto le va a servir para saltar por un verso. Exacto. Esto le va a servir para saltar por un verso. Efectivamente, cuando Butler lo aplica, pues de esto habla de la expectativa de género, de la anticipación de género, etc. Pero yo creo que hay algo más que recoge Butler de Derrida, y es esta idea
que después ya sabéis que yo creo que ha sido virtud de las feministas y de las feministas y de las escritoras filósofas, porque Hannah Arendt también lo hace, que es esta teorización de que la autoridad es algo diferente del poder. Y que el fenómeno de la autoridad es infinitamente más interesante, que cuando se lee todo en términos de poder, se lee todo en términos de poder, represión, fuerza, obligatoriedad, sometimiento, etc. Pero cuando se lee en términos de autoridad, tú donde pones el foco es en quien confiere autoridad. Porque así como el poder se ejerce de arriba a abajo, la autoridad es de abajo arriba. Es decir, que vosotras me escucháis y tomáis nota porque me conferís cierta autoridad, porque si no me mandaríais a freír. Está claro. Es decir, hay una expectativa, porque si no la hay, y eso no puedo ser yo la que, bien, yo podría, en términos de poder, si fuera profesora universitaria, si amenazara, etcétera. Pero si no, en la escucha, claro, en la escucha no hay nada más que eso, ¿no? En la escucha hay un movimiento de abajo arriba, ¿vale? Entonces, ese movimiento de abajo arriba es fundamental para entender que antes, y ahí es donde creo yo que está la diferencia, antes de que la autoridad exista, yo la he conferido. O sea, antes de eso, en mi expectativa la he anticipado. Bien. Foucault. De este también saca mucho. Saca, por ejemplo, la palabra y la idea de genealogía, que ha sido una palabra muy, muy utilizada. Butler es Foucaultiana hasta la médula. O sea, así como de lo otro coge trocitos, esto es hasta la médula. En concreto, por ejemplo, esto, ¿no? La idea de la genealogía. Porque Foucault cogió la idea de genealogía, a su vez, interpretando a Nietzsche. Y explico. La diferencia entre cuando quieres explicar un proceso, según Foucault, hacer genealogía o hacer historia, ¿no? Es que en la historia, de alguna manera, tal y como muchos historiadores, no Dolores, no me siento interpelada. ¿Veis lo que es la interpelación? Diciendo, por ejemplo, que hacen, yo qué sé, pues, la historia de las cárceles, ¿no? O algo así. O la historia de la sexualidad. Lo que hacen es coger el objeto que se quiere estudiar en su realización actual y en la finalidad que en la actualidad está cumpliendo y remontar esa finalidad al origen y suponer que en el origen ya fue aquello que es en la finalidad. La genealogía hace otra cosa. La genealogía sencillamente dice qué es lo que pasó. Y entonces descubre cosas asombrosas, por ejemplo. Yo qué sé, digo las que descubre bueno, luego, por ejemplo, lo que decía, Nietzsche lo decía en dos o tres, decía, por ejemplo, se quiere hacer historia, en este caso historia natural, cuando se dice la mano sirve para coger. Falso. La evolución biológica es falso eso. Es falso. La mano fue producto de una serie de errores biológicos, apareció, después tal, pero no sirve para coger. El ojo sirve para mirar. Falso. Eso quiere decir, yo no sé mucho de biología, pero los darwinistas, o sea, eso lo cancelan absolutamente, porque lo que hablan es de las variaciones biológicas, como aparece una cosa de repente, y esa cosa que aparece de repente, pues de repente va y sirve para esas cosas, o sirve primero para unas cosas y luego para otras y luego para otras. Pero no se puede decir que en el origen de la aparición de la mano ya estuviera la utilidad de coger objetos. ¿Vale? Eso sería la historia. No la de Dolores, aunque no se entiende. La genealogía haría otra cosa, haría cuando apareció la mano y de dónde apareció.
Y a lo mejor eso es hasta paradójico respecto al uso que después se le dio a la mano. Entonces, ¿dónde apareció la cárcel? Pues él dice, por ejemplo, Foucault dice, pues la cárcel apareció, por ejemplo, en la estructura de los conventos, de las escuelas y de los cuarteles. Entonces, tal y como se concibió lo que tenía que ser una escuela y tal y como se concibió que era un cuartel, así, en esa mirada que se establece respecto a dónde está el que mira, dónde están los que son mirados, quién es el que vigila, cómo son vigilados, etc., la invención de la vigilancia en esos términos son los que después, en la evolución, porque las cosas evolucionan, igual que lo de la mano evoluciona, pues en la evolución dio la cárcel. Pero la cárcel, originariamente, o los elementos que aparecieron al principio, no servía para castigar. Servía para otras cosas, a lo mejor para educar, o para otras cosas. La sexualidad, por ejemplo, pues lo mismo, o sea, no piensa que la sexualidad es lo que ahora es la sexualidad. ¿Qué es lo que hace Foucault? Pues Foucault dice, el problema de la sexualidad no ha existido siempre. Apareció en Grecia, y apareció en Grecia vinculado a la ciudadanía. Entonces, cuando resulta que los jovencitos varones que eran amados de los adultos después se tenían que convertir en ciudadanos, de repente el problema que se planteaban los griegos es hasta qué punto se puede ser pasivo para después ser activo. Y de repente se convirtió eso. No hablaban de homosexualidad, ni conocían la palabra. Lo que hablaban era de un problema que se les había planteado y empezaron a darle vueltas. Y de esas vueltas, tal. O de manera mucho más, digamos, si queréis, superficial, pero también lo dice, ¿de dónde nace el psicoanálisis? De la confesión católica. Entonces, no es... Entonces, el psicoanálisis sirve para curar o para, yo qué sé, tratar las neurosis y tal, sí, pero no en su origen. Vale, eso sería la genealogía. Hay un ejemplo histórico que es bastante fácil, me parece a mí, bueno, bastante claro, genealógico. Y es, por ejemplo, cuando se analiza la violencia nazi, se establece como un elemento constitutivo de la violencia nazi de los campos de concentración, los elementos de racionalización que introdujo en la violencia en la Revolución Francesa, por ejemplo, la guillotina. La guillotina es un elemento de racionalización de la muerte, ¿no? Está hecha para racionalizar la muerte y hacerla más civilizada, ¿no? Ese es un elemento constitutivo. Sí, más civilizada. No era lo mismo que tasaran a 4 caballos y te desvalorizaran. En la plaza pública. Entonces, bueno, pues la guillotina se cita siempre como uno de los elementos de racionalización de la violencia que están en la base genealógicamente del universo concentracional, como sistema racionalizado. ¿Qué tiene que ver la guillotina? Sí, sí. Eso sería una eliminación rápida de características por programación Está claro entonces que lo que va a decir Butler es que se trata de hacer también una genealogía del género y una genealogía del sexo. Y ver entonces, efectivamente, cuándo, en qué momento, ¿no? Eso ha aparecido, como también se puede decir, cuándo y en qué momento aparece, ella lo dice, ¿no? Dice, la palabra homosexual, dice ella, dice, es que es horrible, dice, porque es una palabra médica. Es una palabra de la medicina. Entonces, cuando la medicina establecía tal, decía homosexual. ¿No? Bien, eso, saber eso es hacer esa genealogía. La segunda idea que coge de Foucault, yo creo que es muy... está muy extendida en su uso, pero yo creo que vale la pena que la centremos, ¿no? Que es la idea de discurso. Discurso es una palabra que en castellano el uso primero que tiene es hacer un discurso, es pues plantarse delante de la gente y hablar, ¿no? Y está ahí, hace un discurso, tal, el orador hace un discurso. Sin embargo, habréis oído otros usos de discurso, ¿no? O sea, se dice, por ejemplo, el discurso feminista, o no sé, el discurso médico, el discurso legal, ¿no?
¿Qué es lo que es esta? La palabra discurso tiene una... La verdad es que quien más la popularizó fue Foucault, ¿no? Y tiene una virtud, y es que, si os dais cuenta, en el discurso está no solamente comprendidas las reglas del discurso, que efectivamente están comprendidas, sino también un elemento de actuación, de práctica, ¿no? Porque el discurso tiene algo de teatralización, tiene un elemento, una pizca de teatralización, ¿no? que es interesante, y por tanto también de ritualización. Entonces, y de pragmática, o sea, sí. de circulación Sí. del discurso. El discurso Entonces, tiene que circular, porque si no, no comunica nada, ¿no? es interesante porque entonces, por ejemplo, cuando se habla de performatividad, es mucho más comprensible, ahora que hemos leído a Bourdieu y vamos a leer a Butler, no decir que es el habla lo que es performativo, sino que es el discurso lo que es performativo. Tiene más sentido, porque no es una palabra, claro, es que si no parece, yo qué sé, que se abre, te cesa, ¿no? Te digo y fla, constituido, ¿no? No es eso, es el discurso, ¿no? Entonces, el discurso de la sexualidad, el discurso de la masculinidad, el discurso del género, el discurso de la homosexualidad, crea, entonces sí, constituye, pero no el habla. Lo tercero, que yo creo que utiliza, que le gusta a Butler, esto me lo invento un poco, pero me parece que es así. Como ella hace bastantes referencias, ¿no?, a esta idea que os he dado al principio, ¿no?, de que la vida sea posible, que la vida sea, que no se les robe la posibilidad de vivir a aquellos que digamos, por ser raritos, o por ser tarados, o ser lo que sea, ¿no?, se les quita, ¿no? Y entonces, esto yo lo relaciono con una cosa que dice Foucault, que tiene que ver de nuevo con lo que estábamos diciendo del lenguaje. Os leo la cita, es muy breve, a mí me parece maravillosa. Dice Foucault: el arte de vivir consiste en matar a la psicología, crear consigo mismo y con los demás individualidades, seres, relaciones, cualidades que no tengan nombre. Si no se consigue hacer eso en la propia vida, no merece ser vivida. Ese que no tengan nombre sería queer. No, porque el queer no se sabe lo que es, ¿eh? Entonces sería una manera. Los queer son los que están tan fuera de la dicotomía y de la clasificación que crea el género y el deseo, que pueden decir perfectamente que sus vidas son posibles sin género y sin deseo. O sea, ya no solamente sin género, que uno diría, bueno, borra y tal, sino sin deseo. Y la propia Judith Butler, cuando lo oigáis, veréis como dice algo así, ¿eh? Como cuando le hablan del matrimonio homosexual y el día dice, ¿por qué matrimonio? Porque no solo, porque dos y no tres. O sea, ¿y por qué no otra relación? Entonces, no tenemos palabra, claro está. O sea, para cualquier tipo, si queréis saber si sois tú, para cualquier cosa, relación que mantengáis con los demás en vuestras vidas, en vuestra manera de ser madre, padre, hijo, hija, tío, abuela, amiga, amante o lo que sea, si no sabéis darle un nombre, o sea, eso es cuidado. Lo que te... Por eso lo digo. Bien, y ahora vamos a Bourdieu, que es la... Está clarísimo, ¿no?, que de Bourdieu cogió absolutamente la idea de hábitus, que además nosotros lo tenemos ya tan reciente, no lo sabemos, ¿no? Esos gestos, ese comportamiento que se ha incorporado en nuestras vidas, pero de manera no intencional, recordarlo porque esto es básico, ¿no? No son comportamientos intencionales, son comportamientos, ¿no?, que muchos de ellos son inconscientes, no porque sean
del inconsciente, sino porque no te das cuenta, ¿no? De que Automáticos. sí. Rituales cotidianos, etcétera. Y esto es el hábito. Y esta idea va a estar centrada, ¿no? Va a coger esa idea y va a centrar en eso justamente la performatividad del género y del sexo. Y además que la idea, el concepto de hábitus de Bourdieu es muy performativo, porque precisamente, como decía María el otro día, no es solamente lo que se hereda, ¿no? Sino que son disposiciones que construyen estructurantes. Entonces el concepto de hábitus es no solamente uno hereda unas construcciones detrás, sino que además construye a partir de ahí. Es un conjunto de prácticas que... Además que Bourdieu habla de varios tipos, o sea, cuando habla del hábitus, habla del hábitus como conocimiento, ¿no? Como oídos, cognitivo, ¿no? Habla del lexis corporal como todo lo que son atributos corporales, etc. Habla del contenido estético, ¿no? De las disposiciones estéticas, o sea, que para Bourdieu el hábitus es un conjunto de disposiciones que de alguna manera abarcan aspectos muy distintos. Entonces el género es todo eso también, ¿no? Todo eso también. Bien, luego sabemos cuál es el problema. Una pregunta. ¿Butler cita expresamente a Bourdieu y el hábitus? Ah, ¿Bourdieu? Sí, en este libro. Sí, en el Este género libro, disputa. lenguaje, no. Ah, vale. El libro Lenguaje, Poder, Identidad, en el último... Ah, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo cita Que yo mucho. al final, o sea, lo que estoy haciendo Es que entendamos a Butler. no es con este artículo. Vale. Porque si no, no hay manera. Haces bien. ¿Cómo se llama? Lenguaje, poder y Se llama identidad. Bueno, el libro se llama Lenguaje, Poder... Lenguaje, poder e identidad, pero es una recopilación. Y el artículo se llama Censura implícita y agencia discursiva. Y está todo él no, pero en gran parte dedicado a Bourdieu. Vale. Es un diálogo con... Entonces, bueno, esto es lo que sabemos de Bourdieu, esto es lo que, en lo que está de acuerdo Butler, y luego viene el problema de Bourdieu, que es el problema que discutimos aquí el último día, que discutimos aquí con Alessandra, etcétera, que es esa especie de círculo cerrado, ¿no? Por el que efectivamente, para que la performatividad se lleve a cabo del hábitus, resulta que tiene que haber, digamos, una autoridad social que lo consienta y que lo haga, con lo cual tú no ves la salida. Y entonces, claro, somos la misma paradoja, o sea, si las mujeres hemos roto con eso, o es que no hemos roto suficiente, o es que no ha habido ruptura, o qué pasa, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos que leer eso en lo que él parece que da una sociedad cerrada? Por aquello mismo que decía Dolores de que Bourdieu es muy estructuralista y que realmente hace un corte de la sociedad totalmente sincrónico y no diacrónico, te dice, esto es la sociedad y así se reproduce, y por tanto se reproduce así, o sea, en círculo, no hay como las salidas no las ves, ¿no? Cuando tiene que salir, se sale por el amor, zapateado, y aquí no nos hemos enterado por dónde hay que salir. Y que lo ha creído. Bien. Cherche la femme. El caso es que yo creo que Butler explica cómo romper ese círculo, y ahí se pone, claro está, en el punto de vista de la militante, en el punto de vista de la feminista que sabe que esas rupturas se han dado, que además ella está, digamos, por esas rupturas políticas. Bien, dice Butler que Bourdieu no contempla la posibilidad de hablar, fijaros, con autoridad sin estar autorizado. Y utiliza la palabra autoridad, pues he dicho, nos conviene mucho tenerla clara, ¿no? Entonces, tú estás autorizada socialmente. Si no estás autorizada socialmente, efectivamente no puedes casar. Es decir, no puedes condenar. Vale. Pero hay situaciones en las que, sin estar autorizado, legitimas tu propia autoridad. Te tomas la autoridad. Expropias Desafías la legitimidad y te tomas tú la autoridad. Él habla de expropiar la autoridad Sí. dominante. Expropiar. Ella pone un ejemplo vinculado
a la lucha de los negros en Estados Unidos. Y dice que cuando Susan Park decide sentarse en el autobús... Rose. Ah, no es Park. Rosa Parks. Rosa Rosa Parks. Se llama Susan. No lo tengo aquí, Rosa Park. Cuando Rosa Parks decide sentarse en el autobús donde no está autorizada para hacerlo, lo que hace es un acto sin estar autorizado. Pero al mismo tiempo, y ahora aquí también es interesante verlo, ese acto no es una rebeldía o no es una subversión estrictamente individual, sino que contempla un nosotros. Y al contemplar ese nosotros, se convierte en una rebeldía política. Eso quiere decir que nos está dando la clave para entender muchas cosas, porque es una cosa, por ejemplo, que Bourdieu no analiza, claro, no tiene que analizarlo todo, pero en fin, nosotros sabemos, por ejemplo, que en los márgenes de la sociedad ha existido locas, ¿no?, visionarias, brujas, o sea, ha existido mujeres raritas, tocadas del ala, ¿no?, y que todas ellas no han hecho política. ¿Por qué? Porque ha sido una subversión en clave personal, en clave individual, pero a su vez a nosotras nos sirve porque señala, o sea, una loca, ¿no?, una mujer a la que encierran, está señalando con el dedo y con su encierro que las cosas no se clavan tan bien, ¿no?, que no hay esa reproducción tan perfecta, que el género no se cierra, que no es eso. En el caso este, además, hay un nosotros, y al haber un nosotros, automáticamente hay eso. Porque lo dice Butler muy bien, dice que un acto de habla o una acción no autorizada asume autorización porque anticipa un contexto de recepción. Lo digo despacito, pero es claro como el agua, ¿eh? O sea, un acto no legitimado, no autorizado, asume autoridad desde el momento en que anticipa un ámbito en el que será recibido, esperado. Y usa ahí a Derrida, que os decía, por eso yo creo que usa aquí a Derrida, porque lo usa porque está diciendo justo, o sea, justo, si tú estás esperando la ley, es tu expectativa la que anticipa la ley. Si tú con una acción, en algún momento dice, reterritorializas el nosotros, o sea, le das un territorio al nosotros, que es aquello que decíamos del sujeto político, que tú lo estabas vinculando. Es que ahí yo lo veo también muy relacionado con la Clau. Muchísimo. Mucho. Ella ha tenido mucha relación con la Clau. Entonces ahí, cuando habla, por ejemplo, además cita dos significantes, que hay se utilizan dos significantes vacíos. Dice, cuando un negro o una mujer, creo que no sé si habla de la mujer, creo que habla de los negros, ¿no?, se apropia del insulto, de la palabra, del insulto, sí, pero se apropia de la palabra libertad o democracia, sí, desde el nosotros, entonces está expropiando la autoridad de los dominantes, y está haciendo, digamos, abriendo una construcción que es un nosotros que está abierto. Por eso ella también durante la primera parte del artículo y tal dice, es que las mujeres no es una cosa estable, no es un sujeto estable. Mujeres tiene que ser un sujeto genéricamente abierto, construido en esa construcción del nosotros en este caso, como los negros cuando decidieron apoderarse de la palabra democracia y libertad. La democracia, aquí estamos nosotros, la democracia somos nosotros. A ver. Y fijaros que la construcción de un sujeto político nuevo, porque justamente lo que llamábamos con Althusser interpelación fracasa.
tú, negra, levántate, El insulto. levántate. Fracaso de la interpelación. Y lo hace. No reconoce. Entonces, ella dice una cosa bonita, que dice, es que lo convierte en cuerpo, ¿no? El insulto lo convierte en cuerpo. Dice, si negra soy yo, y aquí no me muevo. Vale. Entonces, ella a veces hace alguna pregunta que yo creo que es retórica porque la respuesta ya prácticamente la da. Pero la voy a formular en los términos